Área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Objetivo de hoy, repaso de conceptos del módulo número 1. Trabajo con el módulo número 2, actividad 1. Fecha de hoy día, 27 de mayo del año 2021. ¿Ya? Eso, por favor, 2 minutitos para escribirlo en sus cuadernos de la asignatura. Vuelvo a repetir la fecha de hoy, 27 del 5 del 2021. Me ponen un dedito para arriba cuando hayan terminado de escribir. Ya, parece que ya terminaron todos, ¿cierto? De anotar la fecha. Bien, veo varios deditos, Alberto Vázquez, Martín Canales, Elizabeth, Emilia, y hay varios ya que se están chupando el lápiz y ya terminaron. Ya. Bien, Fernando. Seguimos entonces, ya, una vez que cumplimos, ¿cierto?, con la fecha 27 del 05 del 2021, ¿cierto? Objetivo, repaso de concepto del módulo número 1, trabajo con el módulo número 2, actividad 1, ¿cierto? Comenzamos que este es el módulo, ¿cierto?, número 2, ¿ya? Que es el módulo número 2 de trabajo pedagógico, esta es la portada, ¿cierto?, de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de este año 2021. Y la primera actividad que hay en el módulo dice repaso del módulo anterior, investiga y define los siguientes conceptos. Estos conceptos son Grecia, Roma, legado, cultura, filosofía, las fuentes primarias y fuentes secundarias, que son cosas que ya ocupamos, ¿ya? Entonces, ¿hay alguien que tenga la definición de Grecia o qué puso en Grecia que me pueda compartir? Sino para empezar con la lista de los que están presentes, ¿ya? Que levante la manito el que tenga Grecia. Elizabeth Crisóstomo, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué ubicó, qué tiene usted puesto en Grecia? Grecia es un país del sureste de Europa con miles ¿Ya? de islas con mares Egeo y Jónico. Ya, le alcancé a entender algunas Sí. cosas, ¿ya? Porque algunas me sonaron dos veces. Emilia González, ¿quiere compartir algo? Cuna de la civilización occidental, país del sureste de Europa, con miles de islas en los mares Egeo y Jónico. Su capital es Atenas. Ya, muy bien. ¿Se recuerdan que nosotros vimos a grandes rasgos que Atenas, ¿cierto? En esa época los griegos no era que fuera un solo país, estaba conformado, ¿cierto? Era como pura costa, ¿cierto? Y eran hartas islas y todos ellos se llamaban o se decían que pertenecían a Grecia, que eran griegos, a la cultura griega, ¿ya? Y como bien dijo Emilia, la capital es, ¿cierto? Es Atenas, ¿cierto? Y me nombraron el mar Egeo, ¿cierto? Jónico, ¿ya? Que ellos estaban en esa época. ¿Qué cosa fue importante acá en Grecia? ¿Qué se dio primero que no se había dado en ninguna otra parte del mundo? ¿Quién se acuerda? Había algo muy importante que se dio en Grecia. Democracia. Muy bien. ¿Quién fue el que habló? ¿Tomás Lorca o no? Yo. Pero ¿quién es yo? No, acuérdense que yo no veo a todos en la pantalla. ¿Tomás Lorca fue usted el que habló? El Alonso. Alonso, no lo veo. Alonso Asensio, ¿cierto? Ya parece que está con un poquito de retraso en el audio. Ya. Sí, Alonso, muy bien. Fue la primera parte que se dio la democracia en la historia. No era una democracia perfecta como vimos, ¿ya? Porque varios me contestaron, ¿cierto? Muy bien en la guía, ¿cierto? Que uno de los defectos que tenía la democracia de Atenas, ¿cierto? Que todavía existía la esclavitud y todavía no habían, no todas las personas pertenecían o podían participar en Grecia, porque los que no eran griegos, no nacían ahí, no tenían ningún derecho porque no eran ciudadanos, ¿ya? Luego pasamos a otra civilización que fue importante, que es Roma. ¿Quién me puede compartir lo que buscó o encontró sobre la civilización romana, o qué es Roma, dónde se ubica hoy en día, a lo mejor? A ver, veamos, vamos a ir con la lista, si no hay manitos levantadas. Ya participaron 3 compañeros, ¿cierto? Emilia, participó Elizabeth. Isidora Briona, a ver, ¿qué tiene usted sobre Roma? Roma se originó en la península italiana. Roma nos ha legado en la misma medida a los senadores y diputados, y también nos ha legado el arte, al igual que los griegos.
Ya, excelente definición, ¿ya? Dijo todo lo que había que decir, ¿ya? Está, primero la ubicación está en la península itálica. Hoy en día, si yo ubico, me pongo en el mapa, ubico Roma, ya sé dónde está Roma. Los que son más futboleros y ven fútbol, por ejemplo, y saben que por ejemplo, Alexis Sánchez juega en el Inter, sabrá que uno de sus oponentes es la Roma, y la Roma es un equipo de fútbol que pertenece a la ciudad que hoy día se llama Roma y es la capital también de Italia, ¿ya? Y uno de sus principales legados, ¿cierto?, que fue cuando yo les pregunté a qué civilización asemejaba más lo que teníamos hoy en día, y era Roma, ¿cierto?, porque ellos también tuvieron senadores, tuvieron una república, ¿ya? Que es lo que hoy día nosotros también tenemos una república en Chile, tenemos la República de Chile, ¿ya? Y que tenemos, uno de los poderes está dividido, ¿cierto?, en el poder legislativo, y ahí tenemos senadores y diputados. Lógicamente no es lo mismo que había en Roma, pero se asemeja o es parte de ese legado, ¿cierto? Por lo tanto, ahora, ¿qué es un legado? ¿Quién me puede definir qué es un legado? Bien, Isidora. Felicitaciones. Muy bien. Señorita Romina Gallardo, ¿qué significa legado? Bueno, se denomina legado o manda al acto a través del cual una persona en su testamento decide repartir una parte de sus bienes a otra persona. Ya, eso es como un legado judicial, pero si hablamos de un legado que dejó una cultura, ¿qué se podría decir de ese legado? ¿Qué cosa? Está bien lo que dijo Romina también, ¿ya? A ver, Son ¿dónde como es? culturas. Espera. Ya, ahora sí, Benjamín. Ya, profesor. El legado es una herencia que recibe de alguien o de un lugar o que podemos dejar nosotros una herencia. Ya, correcto. Ambas definiciones se complementan, tanto la que dijo Benjamín como lo que dijo Romina. Cuando hablamos de legado es algo que se traspasa, que como lo decimos nosotros, una herencia, ¿ya? Un legado, un traspaso de. ¿Qué cosa? En este sentido, estamos hablando, por ejemplo, del arte que había, de algunos conceptos de como democracia, como república, ¿ya? La cultura, ¿ya? Varias cosas que son intangibles y otras son tangibles. Por ejemplo, tenemos las estatuas, las construcciones, son cosas tangibles que podemos ver, ¿ya? El tema de las columnas, ¿ya? Etcétera. Pero hay cosas que son intangibles. Yo no puedo decir, hoy me traspasaron la democracia. ¿Y qué es eso? Hay que vivirlo, hay que demostrarlo, es lo que ejercemos hoy en día, que podemos tener libertades, ¿ya? Y luego tenemos, como hablamos, que nos legaron cultura. ¿Qué es la cultura? Porque si hablamos de algo tenemos que saber qué significa, ¿ya? Elizabeth tiene la mano levantada hace un ratito, o si la quiere bajar, no hay problema. Ya, Isidora Briones, usted quedó con la manito arriba. Cultura. La cultura es un conjunto de conocimientos transmitido de generación en generación. Ya, sí, son conocimientos. ¿Quién más tiene una definición que sea, que complemente esta? Porque, a ver, Emilia. Conjunto de expresiones y creaciones del ser humano. Comprende los modos de vida, costumbre, creencias y conocimientos. Y todo Ya. tipo de producción material, intelectual, artística y cultural. Muy bien, ya. La cultura, ¿cierto?, que nos traspasan, ¿cierto? La cultura no se refiere eso tan solo a conocimiento, ya se refiere a un conjunto de un sinfín de cosas, como bien dije Emilia, ¿cierto? Están los conocimientos, las ideas, las tradiciones, que son características ¿de qué? De una zona geográfica, de un pueblo, de una cultura, de una clase social, de una época, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, hablemos de Chile, ¿qué es propio de nuestra cultura chilena? Por ejemplo, hablemos de las tradiciones. ¿Qué cosas hay en Chile que sean propias de nuestra cultura? Ahora, antes de contestar, pensemos que, por ejemplo, tenemos Brasil, otro país. Entonces, si en Brasil se da algo que se da acá, no es propio de nuestra cultura, porque es algo que ya es universal. Pero a lo mejor acá hay algo que en Brasil no se da, o que en Argentina no se da. ¿Qué tradiciones son propias de nuestra cultura, de nuestra comuna, de nuestro país, por ejemplo? ¿Quién me puede dar alguna idea? Hablen nomás, sáquenle el... El pisco. Ya, sí, el pisco. Se dice que ahí hay una La pelea con cazuela. Perú. La cueca, ¿qué más? La cazuela, profesor. La cazuela, una comida, también es Nuestra parte de la bandera, cultura. profesor.
La bandera es Empanadas. propia de nuestro país. Las empanadas, ¿ya? Nos va a dar hambre si seguimos así. ¿Qué más? El escudo. El escudo. ¿Alguna tradición? El himno nacional. El himno, ¿ya? El Por 18 de ejemplo, septiembre. El ya, copihue. eso es el copihue, nuestra flor nacional. Hay tradición. No lo escuché de nuevo. Tenemos nuestro mismo idioma, no como otros países. Ahí no es tanto de la cultura, ¿ya? Porque Chile- nuestro idioma es el español, pues hay muchos países que fueron conquistados por España. Entonces ese es un legado que nos dejó España, el idioma, ¿ya? Porque si nos vamos al idioma, el idioma es propio de cada cultura. Acuérdense que cuando llegó España El conquistó varios... chilenismo. El chilenismo. Ya, pero no me diga ningún chilenismo en este momento, pero se entiende que los chilenismos son propios de nuestra cultura. Nosotros cuando estábamos en clase presencial, ustedes investigaron leyendas, ¿ya? Que habían acá en la zona. Ese también es parte de la cultura, porque son de esta zona, ¿ya? ¿Se acuerdan que habían varias leyendas? Después ustedes las representaron, ¿cierto? Las presentaron como obras de teatro, ¿cierto? Entonces, eso es parte de la cultura y es propia de acá de la comuna, es una cultura más local todavía, ¿ya? Por ejemplo, hay tradiciones que ya no están en otras partes del país, por ejemplo, que son propias de la zona, por ejemplo, la trilla yegua suelta. Si usted va a Arica, va a Antofagasta, ya no hay trilla, porque primero no se cultiva trigo, por ejemplo, ¿ya? Tampoco el uso del caballo es habitual, no hay campo. ¿Ya? Por lo tanto, esas tradiciones son propias de la cultura local. ¿Ya? La cultura puede abarcar a un pueblo, a un país, a una comunidad pequeña. ¿Ya? Pero se entiende que son cosas materiales e inmateriales. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí el concepto cultura, que es muy amplio? ¿Ya? Luego teníamos el concepto de filosofía. ¿Quién me puede definir? ¿Quién buscó lo que es la filosofía? Señorita Romina Gallardo. Levantó antes la mano que Rosy. Diga. Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Correcto, ya. La filosofía, ¿cierto? Como bien dijo su compañera, busca el estudio, ¿cierto?, del hombre, del universo, ¿ya? Son estudios bien profundos, ¿ya? Muy bien. Y en esta época de Grecia, Roma, habían bastantes filósofos, sobre todo en Grecia, porque todo era nuevo, los conocimientos que ellos recababan, ¿ya? Fuentes primarias, que es algo que tiene que estar muy, pero muy claro, porque lo vamos a seguir trabajando durante historia. Martín Canales. Fuentes primarias es algo, por ejemplo, cuando yo voy y me encuentro algo viejo, profesor. Algo antiguo. ¿Cómo que viejo, profesor? ¿Cómo eso? Algo antiguo. Ah, ya, antiguo, ¿no? Que no soy tan antiguo, Martín, ¿ya? Ahora, esa fuente es primaria no solamente porque sea antiguo, falta una cosita, Martín, está casi, a ver, Tomás Lorca, que no ha participado hasta el momento. Las fuentes primarias son, por ejemplo, cosas que llegan a nosotros sin ser modificadas. Ya, sí, también, ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, Isidora Briones levantó su mano hace rato. Las fuentes primarias es donde clasificamos fuentes de investigación escritas o orales, etcétera, que son directas, que fueron hechas en el mismo tiempo que vamos a estudiar. Ya, entonces, las tres cosas que me dijeron se complementan. Primero, son antiguas, va a depender de la época, ¿ya? Segundo, llegan sin cambio, no llegan sin alteración y corresponden a la época que estamos estudiando, ¿ya? Va a depender de la época, la antigüedad que tengas. Si yo me encuentro vamos a estudiar un hueso de mamut, ¿ya? Entonces, es una fuente primaria porque es un hueso, ¿ya? Es de la época de los mamuts, ¿ya? La era del hielo se descongeló, ¿cierto? Y apareció un mamut. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar los huesos. Eso corresponde a esa época, ¿ya? Y la fuente secundaria, por lo tanto, se da por lógica que es todo lo contrario a la primaria. No corresponde a la época, ha recibido cambios, sí, ha sido alterada, ¿ya? Y generalmente, no, como no es de la época, no es tan antiguo. Si vamos a estudiar un hueso de mamut, pero yo lo llevo a un museo donde hay réplicas hechas en impresora 3D,
son réplicas, por lo tanto no son fuentes primarias, son fuentes secundarias, ¿ya? Y estas fuentes, recuerden que podían ser, si eran textos escritas, orales, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está ahí? Porque todavía hay algunos que me mandan a veces por WhatsApp, profesor, no sé qué era, no me acuerdo que era una fuente primaria, profesor, no me acuerdo que era una fuente secundaria. Entonces hay que volver a explicar el concepto porque a algunos se les olvida, ¿ya? Una fuente primaria es la que está, por así decirlo, en la época misma. Por ejemplo, hace poquito pasó el 21 de mayo, ¿cierto? Y Miguel Grau, ¿cierto? Que era comandante del Huáscar, él le escribió una carta, ¿cierto? A la esposa de Arturo Prat. Esa carta, si yo la leo, es una fuente primaria, porque la escribió él. Ahora, si yo le pido a Emilia que escriba una opinión, ¿qué opina Emilia sobre la carta que le escribió Miguel Grau a la esposa de Arturo Prat? La opinión de Emilia sigue siendo escrita, pero es una fuente secundaria porque está estudiando una fuente primaria y está hecha ahora en el año 2021. No corresponde a la época histórica. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Martín Canales, ¿tiene alguna consulta o quería aportar algo? Que tiene su mano levantada, se le quedó Quería levantada. decirle, profesor, que como usted Dígame. decía, la fuente secundaria no es algo original, por decirlo, es algo creado. Bien, muy bien, Canales, exactamente. Martín, es algo como, no pirateado, pero no es el original, ¿ya? Es como que le dijéramos, Martín, aquí está la Mona Lisa, el cuadro original de Leonardo da Vinci, ¿cierto? La fuente primaria, cópiemela. Y Martín, que es bueno para el dibujo, ¿cierto? Me hace la representación de la Mona Lisa y después ponemos el cuadro de Martín Canales, ¿ya? El cuadro de Martín Canales es una fuente secundaria porque él copió la imagen, si a lo mejor es la misma, pero abajo no va a decir Leonardo da Vinci, va a decir Martín Canales 2021, ¿ya? Eso es, muy bien Martín, excelente, ¿ya? Hasta ahí, chicos, lo que es repaso del módulo anterior, ¿ya? Que son los conceptos o cosas que ustedes tienen que manejar. Ahora, nosotros comenzamos con materia del siguiente módulo que viene para la siguiente clase, pero antes de eso quiero que queden algunas cositas. ¿Qué vamos a ver nosotros en este módulo, ya? En este módulo nosotros vamos a ver, ¿cierto? A reconocer cuáles fueron los procesos de adaptación y transformación que derivan de la relación entre el ser humano y el medio, ¿ya? De entre nosotros y el medio, me refiero a lo que nos rodea, ¿ya? Identificar los factores que inciden en asentamientos de las sociedades humanas, que son asentamientos donde vivo, ¿ya? Por ejemplo, disponibilidad de recursos, cómo eran las zonas, cómo era el medio ambiente ante la presencia humana, ¿cierto? Y cómo es el entorno con nosotros, ¿ya? Cómo es esa interacción. Por lo tanto, lo primero que yo les puse en la portada, ¿cierto? Del libro, o sea, perdón, del módulo, es esta imagen. ¿Quién me puede decir qué ven en la imagen? ¿Qué puede representar esto? Nos quedan los últimos 10 minutitos, ¿ya? Martín, luego Emilia González. Eso quiere decir, profesor, que es como hemos ido evolucionando nosotros. ¿Ya? ¿Desde qué hemos evolucionado, según la imagen? Según, por ejemplo, desde los monos, después fuimos evolucionando hasta el día de hoy. Ya, algunos se quedaron por aquí, sí, pero hay algunos que ya han pasado hasta el cuarto nivel, por así decirlo. Emilia González, dígame. Iba a decir lo mismo, profesor, la evolución del hombre. ¿Ya? ¿Qué más me...? Esperemos un poquito que deje sonar la sirena, porque se me produjo un pitido, como estoy en la escuela y Emilia González también está cerca. Cuando habló Emilia, se produjo una doble sirena en mi oído, ¿ya? Ahí está aminorándose el sonido, ¿ya? Isidora, y luego Benjamín Paredes. La imagen representa la evolución de la raza humana desde el simio o gorila. ¿Ya? Señor Paredes, Benjamín. La imagen representa nuestra evolución y cómo hemos dejado al lado el planeta. Muy bien, Benjamín. ¿Usted se fijó en algo más que yo puse en la imagen? Yo en la imagen no la puse al azar, porque yo podría haber elegido la mitad de la imagen, solamente lo que está arriba. Pero yo abajo puse algo que Benjamín tocó. Hay árboles. ¿Qué pasa con los árboles? Que lo hemos ido destruyendo.
Ya, si se fijan, de cuando éramos menos evolucionados, el árbol está más lleno, ¿cierto? Está frondoso. Pero ahora que estamos más evolucionados nosotros, los árboles están más secos, ¿ya? Quiero que se queden con esa imagen, porque es importante que la recuerden cuando trabajen el módulo, porque hay preguntas que ustedes quizás no salen directas al leerla, pero tienen que pensar, ponerse en ese contexto, pensar que ustedes están viviendo en los árboles. Piensen eso. Cuando piensen que ustedes vivían felices en los árboles. ¿Ya? Vivían ahí, comían lo que pillaban en los arbolitos, ¿cierto? Hacían sus monerías, ¿ya? Aunque algunos todavía parece que no han evolucionado mucho, ¿cierto? Pero vivían en árboles. Y empezó a cambiar el clima y empezaron a haber factores, cambios. Ya ustedes vivían en una parte que había muchos bosques, muchos árboles, y entonces, ¿qué era más fácil? Si quería ir donde el vecino, no bajaba del árbol, caminaba e iba donde el vecino, sino que pasaba por las lianas, me transportaba por árbol. Hubo cambios climáticos, ¿cierto?, donde vivían estas personas y empezaron a acabarse los bosques. Entonces, por ejemplo, Benjamín con su grupo de simios, ¿cierto?, Emilia, Canales, Briones, ¿ya? Estaban ahí haciendo sus monadas y querían ir a visitar otro grupo de los uretas, ya que estaban por otro lado, ¿cierto? Querían ir a visitar a los querían ir a visitar, ¿cierto?, a los Olaves, a los Pérez, a los Quevedo que vivían por allá cerca. Ya había otro bosque donde estaban los Tocagón, ¿cierto?, los Mora, los Valenzuela, ya estaban por otro lado. ¿Qué pasó? Ya no tenían los árboles. ¿Cómo pueden llegar al otro lado? Con sus pies. Caminando, profesor. ¿Cómo? De nuevo, con confianza, si no Caminando, va a explotar. profesor. Caminando. Ahora, Caminando. tienen que pensar que en esta época no se caminaba. ¿Ya? En la época que vamos a empezar a estudiar. ¿Ya? ¿Han visto la película Tarzán, por ejemplo? Tarzán, cuando lo encuentran los monos, él no camina. ¿Cómo anda? Camina igual que ellos. Es un cuadrúpedo, usa sus 4 extremidades. ¿Ya? Entonces tienen que pensar que, producto de esto que les acabo de decir, ¿ya?, el ser humano, el primitivo, lógicamente, no el de ahora, ¿ya?, se vio obligado a usar, ¿qué cosa? Sus pies. ¿Ya? Y eso les dio algunas ventajas que van a estudiar. ¿Ya? No les puedo adelantar más porque eso va en las preguntas que vienen para la otra clase. ¿Ya? Para que vean eso, que se llama hominización de los homínidos. ¿Ya? Hominización. ¿Ya? Eso para que lo piensen, ¿ya? Para que no lleguen y lean y digan, oh, no entiendo. ¿Ya? Una de las claves es que tuvieron que bajarse, se vieron obligados a bajar del árbol y eso los obligó a hacer algo que nunca antes habían hecho. Y como dice algún dicho, oye, evoluciona, bájate la liana, que les dicen algunos, ¿ya? Hay algunos que no lo hicieron y hay otros que sí. Y ahí se produjo una diferencia entre el que se llegó a convertir hoy en día en ser humano, ¿cierto? No, lógicamente no fue del día a la noche, no se demoró 2 días, fue mucho, fue un proceso largo, una evolución, por eso se llama evolución, y no se llama transformación. Las transformaciones son más rápidas, una evolución es más lenta, más pausada, ¿ya? Eso para que lo tengan claro y podamos participar y trabajar en eso para la próxima semana. Después no quiero que me estén whatsappeando, profesor, mi hijo está arriba del árbol, no se quiere bajar porque está haciendo una tarea de historia. Yo no les he dicho que se suban al árbol para que piensen como los primitivos, sino que se pongan en el lugar mentalmente, ¿ya? No que anden arriba de los árboles, así que Benjamín, no quiero después que su mamá me diga aquí que, oiga, profe, allá en el campo anda el Benjamín todos los días en los árboles, no se quiere bajar ya. Así que tengan cuidado con eso, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy día, ¿cierto? Espero que estén y sigan todo bien en su casa. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿ya? Recuerden, aquellos que aún no cumplen con los videos de música, que no se atrasen, porque si no se les van a juntar muchas cosas, ¿ya? No es necesario hacerlo perfecto, yo también evalúo el esfuerzo, son varias cosas que se evalúan. Me han llegado muchos videos de ustedes, ya los he revisado, ¿ya? El otro día cuando fue la entrega de módulos entregué varias notas, ¿ya? Entonces,
hay algunos que no han entregado ninguno, como hay otros que ya entregaron todo, ¿ya? ¿Quién me habló? Yo, la Isidora Vega. Isidora Vega, ya, ahora sí. Es que yo no sé si le llegó el video a usted porque yo me meto a la página del colegio, me mandan un número, después me sale otro, y entonces me confundo y no sé a quién le manda el video. Isidora Vega, déjeme ver si tengo su video. No sé si usted, porque usted me mandó parece que no me acuerdo. Sí, cuando yo recibo los videos y los recibo y no puedo contestar inmediatamente o no estoy en mi horario de trabajo, solamente pongo un dedo para arriba, ¿ya? Que estaba Pero, bien y algo así. ya, Isidora Vega tengo, si no me equivoco, su primer video. Tengo un video en este momento, ¿ya? ¿Cuál lo hizo falta ahora? Mire, el primer video era una percusión que era la misma percusión que ahora, pero se hacía con 3 vasitos, ya que había que traspasarlo de un lado a otro. El segundo video es la misma percusión, solamente que le agrego voz, y esa percusión se hace 2 veces, y puede ser con Caballito Blanco, Los Pollitos Dicen, y Arroz con Leche. Eso es todo. ¿Ya? Y así que yo cuando voy a ver sus videos, preparo mis oídos para escuchar sus hermosas voces, ya, mientras ustedes percuten, ya. Hay algunos que lo han hecho bastante bonito, ¿cierto? Ayer me llegó, por ejemplo, los videos de Rose, ¿ya? Me llegaron sus videitos, ¿ya? Una compañera me envió sus 2 videos, Rose, ¿ya? Así que ya tengo sus videos, chichi, para que sepan, ¿ya? Así que los tengo. Ya, chicos, estamos listos. Nos vemos en la próxima clase. Trabajen sus módulos, ¿ya? Cualquier duda o consulta, está mi número de WhatsApp. Si yo no les contesto inmediatamente, cuando apenas me desocupe, ya les contesto cualquier duda o consulta que tenga que ver, lógicamente, con la clase, ¿ya? No anden arriba de los árboles, ¿ya? Y cuídense. Chao, chicos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao, profesor.